El sábado por la mañana, estaba acurrucada en el sofá con un café con leche en una mano y un libro en la otra, como detectar a un manipulador. A mitad de camino, no pude evitar reírme. Las señales enumeradas en el libro me recordaban a ciertas personas. ¿A una persona en particular? No importa. No hay necesidad de dejar que eso arruine mi humor. Justo cuando estaba a punto de dejar el libro, sonó mi teléfono. Miré hacia abajo y vi mamá parpadeando en la pantalla. Hola, mamá, respondí. Janet. Tu papá y yo lo hablamos y decidimos comprarte un auto nuevo. Su voz rebosaba de emoción. Como si acabara de ganar la lotería. Casi escupí mi café. Espera, ¿qué? ¿En serio? Por supuesto. Has tenido ese auto durante casi 7 años. Es hora de uno mejor. Eres una mujer independiente y profesional, necesitas un auto que refleje eso, declaró con absoluta convicción. No pude evitar reír. Entonces, lo que estás diciendo es que necesito un vehículo de nivel ejecutivo que se adapte a mi trabajo de 9 a 5. Al menos, algo confiable. Algo que te haga sentir poderosa. Hizo una pausa y luego agregó en un tono cargado de significado, además. No queremos que tu novio se haga una idea equivocada y piense que esto es algún tipo de beneficio para él. Eso llamó mi atención. Mamá, ¿qué se supone que significa eso? Bueno, tu padre siente que Mark parece estar más interesado en tu situación financiera que en ti. Una sensación de hundimiento se instaló en mi estómago. Mis padres rara vez comentaban sobre mis relaciones a menos que tuvieran preocupaciones reales. Miré mi teléfono y vi un nuevo depósito en mi cuenta bancaria de $60,000. Sabía que tenían buenas intenciones. Siempre habían sido generosos. Nunca dudaban en hacer mi vida más cómoda. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Janet, este dinero es para ti, enfatizó mamá. Compra el auto que quieras, como quieras. Solo asegúrate de que la decisión sea tuya. Entendido, murmuré. Pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. Después de colgar, dudé un momento antes de decidirme a decírselo a Mark. Él era mi novio, después de todo. Las cosas entre nosotros siempre habían estado bien. Algunos pequeños desacuerdos aquí y allá, pero en general, me trataba bastante bien. Le envié un mensaje de texto rápido. Mis padres decidieron comprarme un auto nuevo. Menos de un minuto después, sonó mi teléfono. Janet, ¿hablas en serio? Tus padres son demasiado generosos. Mark sonaba aún más emocionado que yo. ¿En qué tipo de auto estás pensando? ¿Quieres que te ayude a elegir uno? Su reacción fue tan inmediata que me tomó por sorpresa. Me reí, manteniendo mi tono ligero. Todavía no lo he decidido. Tengo que ver mis opciones primero. Vamos a un concesionario este fin de semana. Iré contigo, sugirió con entusiasmo. Claro, dije, manteniendo mi voz casual. Durante unos segundos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, el tono de Mark cambió ligeramente, volviéndose cauteloso. Entonces, ¿has pensado a nombre de quién estará registrado el coche? Fruncí el ceño de inmediato. Por supuesto, a nombre mío, solté. Dudó, luego soltó una pequeña risa. Solo estaba preguntando, ya sabes. Naturalmente, debería estar a tu nombre. Pero algunas personas optan por la propiedad conjunta ya que, ya sabes, es un activo futuro compartido. ¿Futuro? Arqueé una ceja. ¿Ya estamos casados? Bueno, no, pero quiero decir, vamos en esa dirección, ¿verdad? Su voz vaciló un poco antes de agregar, además, si el coche estuviera a mi nombre, existe la posibilidad de que podamos obtener un descuento. Solté una risa suave, mi tono tranquilo pero brusco. Ah, sí. ¿Entonces crees que esta barra inversa, recompensa por mi éxito barra inversa, de mis padres debería convertirse de alguna manera en tu activo? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Unos segundos después, forzó una risa. Vamos,
Solo estaba bromeando. No te lo tomes tan en serio. De todos modos, vayamos al concesionario este fin de semana. Deberías conseguir algo impresionante. Ahora tienes éxito y tu coche debería estar a la altura de tu estatus. Claro, respondí con voz neutra. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, perdida en mis pensamientos. Nunca había sido del tipo que piensa demasiado las cosas, pero algo en esa conversación me dejó inquieta. Mis padres rara vez expresaban opiniones sobre mis novios, pero esta vez, ambos sintieron que algo no iba bien. Y la reacción de Mark, por primera vez, me encontré considerando seriamente una pregunta: ¿era este coche realmente mi propia recompensa? ¿O era solo otra pieza en el juego de otra persona? Mientras sus palabras, un futuro activo compartido, permanecían en mi mente, mis pensamientos se desviaron hacia nuestro pasado. Desde el día en que nos conocimos hasta los cambios sutiles en nuestra relación, ¿realmente habíamos llegado a un punto en el que necesitaba reevaluar todo? Me recliné contra el sofá, cerrando los ojos mientras afloraban los recuerdos del hombre encantador y refinado que una vez había entrado en mi vida sin esfuerzo. La forma en que Mark y yo nos conocimos tenía todos los ingredientes de una escena de película. Estaba en una cafetería, haciendo malabarismos con los correos electrónicos del trabajo cuando mi café con leche casi se derramó sobre mí. Y entonces una mano cálida sostuvo la taza justo a tiempo. Vaya, dijo una voz. Casi convertí ese café en una declaración de moda. Miré hacia arriba y vi a un hombre bien vestido, su sonrisa fácil y segura. Su mirada cálida. Tenía esa mirada de acabo de salvarte el día. Me reí entre dientes, le agradecí y estaba a punto de volver a mi trabajo, pero no tenía prisa por irse. ¿Finanzas?, preguntó, mirando la hoja de cálculo en mi pantalla. Marketing, respondí distraídamente. Ah, un experto en marketing. Entonces, dime cuál es la frase perfecta que te convencerá de dejarme invitarte a un café. No pude evitar sonreír. Su enfoque no era particularmente suave, pero tampoco era sórdido. Había una confianza tranquila en él encantó justo sin ser autoritario. En ese momento no pensé mucho en eso. Solo que parecía interesante. Así que asentí. Está bien, ya que has despertado mi curiosidad, adelante. Entonces nos sentamos y hablamos un rato. Me dijo que trabajaba en ventas inmobiliarias, que era un apasionado de su carrera, le encantaba perseguir metas ambiciosas y disfrutaba tener el control. En ese entonces, no había pensado mucho en el significado más profundo detrás de sus palabras, solo lo veía como un hombre motivado y orientado a objetivos. Mirando hacia atrás, eso fue probablemente lo que me atrajo de él en un principio, parecía un ganador. O al menos, sabía exactamente cómo lucir como uno. Empezamos a salir poco después. Mark estaba atento al punto de la perfección, siempre aparecía en los momentos adecuados con los gestos adecuados. Una bebida caliente después de un turno de noche, una presencia cálida cuando estaba enferma, él desempeñó el papel del novio perfecto a la perfección. Más importante aún, nunca mencionó el dinero. A diferencia de algunos hombres que se preocupan por dividir las facturas o insinúan sutilmente que la mujer cubre los gastos, Mark era todo lo contrario. Siempre insistía en pagar. Nunca dudaba en comprar regalos y me hacía sentir como un hombre que no se limitaba a tomar, sino que daba. No te preocupes, puedo cuidar de ti, me dijo una vez con tanta confianza que casi me conmovió. Pero ahora, al mirar atrás, ¿eran esos gestos realmente actos de genuina bondad? ¿O eran inversiones calculadas, con un retorno esperado? 6 meses después de nuestra relación, mis padres lo invitaron a cenar. Esa noche, por primera vez, vislumbré la verdadera actitud de Mark hacia el dinero. Mis padres nunca habían sido del tipo entrometido. Pero les gustaba comprender a la gente con la que salía. Cuando le preguntaron por su trabajo, Mark habló con su habitual seguridad en sí mismo, alardeando de sus logros en el sector inmobiliario. Incluso bromeó: una vez que mi carrera sea sólida, podré comprarle a Janet una casa grande. Mi padre asintió y preguntó casualmente: ¿dónde vives ahora? Mark dudó solo una fracción de segundo antes de responder con una sonrisa. Estoy de alquiler en este momento. Pero ya estoy buscando un lugar para comprar.
Mi madre asintió cortésmente y la conversación naturalmente se desvió hacia otro lado. Pero noté que sus dedos se apretaron alrededor de su copa de vino. A Mark no le gustaba hablar de sus finanzas, especialmente no delante de mis padres. Más tarde, de camino a casa, preguntó, casi despreocupadamente, ¿crees que tus padres tienen un problema con que yo no sea dueña de una casa? En absoluto, le aseguré. Solo estaban conversando. Hizo una pausa antes de agregar en voz baja, ¿sabes? Si estamos planeando un futuro juntos. Cosas como comprar una casa probablemente deberían ser una decisión conjunta. Por supuesto, había respondido con facilidad. Es un futuro compartido, después de todo. No había pensado mucho en eso entonces. Pero ahora, me preguntaba si ese era su primer intento de tantear mi postura sobre las finanzas. La verdad era que su indagación sobre este auto no había comenzado hoy. Hace unos meses, había tanteado las aguas de una manera diferente. Estábamos charlando de manera informal sobre planes futuros cuando mencioné, una vez que el trabajo se estabilice este año. Podría comprarme un auto nuevo. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de auto? Su interés se despertó al instante. Probablemente un BMW o un Tesla, dije. Algo mejor para viajes de larga distancia. Él asintió y luego, aparentemente despreocupado, preguntó, ¿estás planeando financiarlo o pagarlo en su totalidad? En su totalidad, respondí sin pensarlo mucho. Lidiar con préstamos es una molestia. Por una fracción de segundo, su expresión cambió ligeramente. En ese momento, no le había dado mucha importancia. Pero, ahora me di cuenta de que había estado evaluando algo. Me había estado midiendo. Calculando exactamente cuánto poder financiero tenía. En este punto de mis recuerdos, mis emociones se complicaron. Siempre había creído que nuestra relación se basaba en la atracción y el apoyo mutuos. Pero ahora, mirando hacia atrás, cada paso que había dado me parecía meticulosamente calculado. ¿Su amabilidad inicial había sido genuina o era una estrategia de inversión? ¿Había sido su atención incondicional o estaba diseñada para ganarse mi confianza? Y ahora, estaba cada vez más interesado en mis finanzas. Tanto que directamente me preguntó a nombre de quién debería registrar el auto. Por primera vez, comencé a darme cuenta de que este hombre podría tener una agenda más clara de lo que jamás había imaginado. El sábado por la mañana, me quedé afuera de mi apartamento, esperando que Mark me recogiera. La noche anterior, me había recordado, cariño, asegúrate de levantarte temprano para que podamos ir al concesionario antes de que se llene. Parecía más emocionado porque yo comprara un auto que yo. A pesar de mis crecientes dudas, mantuve mi comportamiento informal. Después de todo, no se trataba solo de elegir un auto, se trataba de probar las verdaderas intenciones de Mark. Justo a tiempo, se detuvo frente a mi casa. En el momento en que entré, no perdió el tiempo. Janet, ¿ya decidiste lo que quieres?, preguntó con entusiasmo. Todavía no me he decidido. Miraré alrededor primero, respondí a la ligera. Bueno, creo que el BMW X5 es una gran elección, elegante, sólido y que deja huella, dijo con seguridad, como si ya hubiera tomado la decisión por mí. Simplemente sonreí, sin involucrarme. Hoy. Estaba más interesada en observar sus reacciones que en escucharlo promocionar un auto específico. Cuando llegamos al concesionario, la emoción de Mark prácticamente se desbordaba. Vaya, este es un gran motor 3.0T, potente. Mira la calidad superior del interior. Janet, tienes que probarlo. Es el auto para profesionales exitosos. Lo observé atentamente. Cuanto más hablaba efusivamente de los autos, más me preguntaba si estaba comprando este auto o si estaba eligiendo el vehículo de sus sueños. Mientras estábamos revisando la sala de exhibición, una vendedora elegante y bien vestida se nos acercó con una sonrisa refinada. Hola, soy Alice. ¿Estás buscando un modelo específico hoy? Justo cuando estaba a punto de responder, Mark se me adelantó. ¿Alice? Vaya, qué coincidencia. Parpadeé y miré a ambos de un lado a otro.
Alice dudó durante medio segundo antes de recomponerse. Mark, ¿qué te trae por aquí? Estoy aquí con mi novia, está buscando un coche. Mark sonrió y me rodeó el hombro con un brazo con indiferencia. Janet, esta es, una amiga que conocí a través de algunas conexiones mutuas. Trabaja aquí. Arqueé una ceja. Ah, sí. ¿Es así? La expresión de Alice cambió sutilmente, solo un destello en sus ojos antes de volver a su comportamiento profesional. Sí, nos hemos visto un par de veces en una reunión de amigos. Su tono era educado pero cuidadosamente medido, manteniendo cierta distancia. No había calidez, ni familiaridad real. Solo la suficiente para reconocer que se habían conocido. Lo que solo me hizo sospechar que su relación no era tan casual como ella lo hacía sonar. No dije nada y simplemente asentí. Genial. Entonces tal vez puedas ayudarnos con algunas recomendaciones. Alice cambió inmediatamente al modo de ventas, mostrándonos diferentes modelos. Noté que la mayoría de los autos que ella destacó coincidían más con el gusto de Mark que con el mío. Cuando terminó su discurso, Mark se inclinó hacia mí, visiblemente emocionado. Janet, ¿qué piensas? Ese BMW X5 blanco es perfecto para ti. Incliné la cabeza. Considerando mis palabras. Es lindo, dije, luego sonreí levemente. Pero en realidad prefiero el Tesla Model Y. ¿Tesla? Mark frunció el ceño levemente, luego forcé una sonrisa. Los autos eléctricos son lindos, pero no son ideales para viajes largos. Y el sistema de a bordo de Tesla, ya sabes, tiene sus problemas. Sonreí levemente y pregunté, entonces, ¿crees que el BMW X5 es más adecuado para mí, o para ti? Se congeló por un segundo antes de agitar rápidamente las manos. Por supuesto que es para ti. Estoy pensando en ti. ¿En serio? Levanté una ceja. Porque me parece recordar que mencionaste antes que tu auto de ensueño es un X5. Su sonrisa vaciló solo por un momento. Janet, estás pensando demasiado en esto. Creo que es una gran opción para ti. Muy bien, dije con indiferencia. Sigamos buscando. Pero lo que pasó después solo consolidó mis sospechas. Alice preguntó de repente, ¿estás planeando pagar el auto en su totalidad o financiarlo? Estaba a punto de decir el pago total cuando Mark se me adelantó. Financiarlo, por supuesto. Es la opción más inteligente. De esa manera, el efectivo restante se puede invertir. Mi mirada sobre él se enfrió ligeramente. ¿Invertirlo? Repetí lentamente. ¿En qué? Bueno, oportunidades financieras más inteligentes, dijo Mark vacilante. Piénsalo, Janet, si compras el auto directamente, el dinero se acaba. Pero si lo financias, podemos usar el efectivo adicional para inversiones inmobiliarias, acciones, cosas así. ¿Nosotros? Solté una breve risa y lo miré directamente a los ojos. ¿El dinero de quién planeabas invertir? La sonrisa de Mark se desvaneció por completo. No esperaba que lo llamara tan directamente. Respiré profundamente y luego dije con ligereza, sigamos buscando por ahora. Pensaré en mis opciones de financiación más tarde. La expresión de Mark se tensó, pero no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Janet, solo digo que la financiación realmente tiene más sentido. No tengo prisa, lo interrumpí con un tono indiferente. En realidad, me está empezando a doler la cabeza. Vamos a dar por terminado el día. ¿Dolor de cabeza? ¿No desayunaste esta mañana?, preguntó. Aprovechando la oportunidad para cambiar el tema de conversación. Sonreí. Tal vez. Probablemente solo tengas hambre. Vámonos. Dudó un momento, como si sopesara si llevar el tema más allá. Pero finalmente, pareció darse cuenta de que su plan para hoy no iba a ninguna parte. Con visible renuencia, asintió y me siguió fuera del concesionario. Pero ya había visto suficiente. La prueba de hoy había dejado una cosa muy clara.
Mark no estaba aquí para ayudarme a elegir un coche. Estaba aquí para asegurarse de que esta compra lo beneficiara. En cuanto a su relación con Alice, eso también parecía mucho menos inocente de lo que él quería hacerme creer. Mientras miraba por la ventanilla del coche las calles de la ciudad que pasaban, una silenciosa pero firme comprensión se instaló en mi interior. ¿Esta relación? Realmente podría estar llegando a su fin. Ese día, cuando salimos del concesionario, una semilla de duda se había plantado firmemente en mi mente. El entusiasmo de Mark por este coche, mi coche, era mucho mayor de lo que debería haber sido. Más que eso, no solo quería influir en mi elección, quería convencerme de que lo financiara, para que me quedara dinero extra. Y cuando habló de inversiones, había dicho que no lo había confrontado directamente. Pero la verdad ya estaba resonando en mi interior, cambiando algo muy profundo en mi interior. Si realmente solo quería ayudarme a elegir un coche, ¿por qué estaba tan ansioso por que yo pidiera un préstamo? ¿Por qué estaba tan preocupado por dónde iría el dinero? ¿Y por qué parecía incluso más interesado que yo en el nombre de quién estaría en la matrícula? Necesitaba llegar al fondo de esto. Al día siguiente, me inventé una excusa para no ver a Mark y, en su lugar, fui sola al banco. Quería obtener una opinión profesional sobre préstamos para automóviles. La directora del banco, una mujer de aspecto elegante de unos 40 años, escuchó pacientemente mientras le explicaba mi situación. Luego, sonrió con complicidad. Para ser honesta, si tienes suficiente efectivo a mano. Financiar un automóvil no es tan inteligente como tu novio lo hizo parecer, dijo. Un automóvil es un activo que se deprecia. A diferencia de una casa, no se apreciará en valor. Entonces, cuando pides un préstamo, el interés solo se suma a tu costo total. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿hay personas que eligen deliberadamente financiar un automóvil? Por supuesto, asintió. Pero generalmente, es porque quieren usar el efectivo restante para otra cosa, acciones. Inversiones o, simplemente para tener dinero al que puedan acceder libremente. Una fría comprensión me invadió. Sus palabras describían exactamente la lógica de Mark. No estaba tratando de hacerme más liviana mi carga financiera, estaba tratando de mantener mi efectivo líquido, para tener la oportunidad de usarlo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esa tarde, Mark llamó. Su voz era extra dulce. Hola, Janet. Debes estar cansada hoy. ¿Quieres cenar esta noche? Seguro, dije, manteniendo mi tono ligero. Ah, por cierto. Pasé por el banco hoy para preguntar sobre el préstamo. Hubo una pausa de una fracción de segundo antes de que su voz se volviera ansiosa. ¿En serio? Entonces. Suena como una gran idea ahora, ¿verdad? Resistí el impulso de poner los ojos en blanco y dejé escapar un pequeño suspiro. El banco dijo que si financio el auto, tendría $20,000 adicionales en flujo de efectivo. Honestamente, es algo tentador. Por supuesto que lo es. La emoción de Mark fue instantánea. ¿Ves? Te dije que los préstamos son una decisión inteligente. Entonces, ¿ya te decidiste? ¿Cuándo lo vas a finalizar? Sonreí, pero no fue por diversión. Todavía no, dije, alargando mis palabras. El banco mencionó que una vez que se apruebe el préstamo, el dinero extra estaría completamente a mi disposición. Simplemente no sé qué hacer con él, pero me preocupa terminar gastándolo en algo innecesario. Hubo un breve silencio. 2 segundos, tal vez 3. Luego, su voz regresó, cuidadosamente casual. Bueno, podrías simplemente quedártelo por ahora. O tal vez buscar algunas oportunidades de inversión. Allí estaba. Desde el principio, su interés no estaba en el auto, sino en el dinero. Decidí insistir un poco más. En realidad, dije pensativamente, estaba pensando, si realmente hay una buena oportunidad de inversión, quizás podría prestarte una parte. ¿No mencionaste un proyecto inmobiliario recientemente? Silencio. No solo un silencio absoluto de vacilación.
Luego, después de un momento, soltó una risa forzada. Ah, ¿eso? Solo estaba hablando, ¿sabes? Las inversiones no son tan fáciles. Deberías concentrarte primero en comprar el auto. Podemos averiguar el resto más tarde. Capté la palabra de inmediato. ¿Nosotros? Repetí, con un tono divertido en la voz. Mark se retractó tan rápido que casi me sentí avergonzada. Me refiero a ti. Solo quería decir que puedo ayudarte a planificar las cosas. Pero ya había escuchado suficiente. No se trataba de un desliz. No era solo una conversación casual. No fue un accidente. Era un plan. Un guión. Uno que él había estado ejecutando cuidadosamente desde el principio. Esa noche, puse como excusa un dolor de cabeza y me salté la cena con Mark. En cambio, me senté y comencé a repasar nuestras conversaciones de los últimos meses, los registros de chat, las transferencias bancarias y las veces que había mencionado casualmente las oportunidades de inversión. Surgió un patrón. Hace 3 meses, había comentado casualmente, si tienes algo de efectivo extra, podría valer la pena probar en el mercado de valores. Hace 2 meses, mencionó, el mercado inmobiliario parece prometedor en este momento, lástima que no tenga suficiente capital. Hace un mes, preguntó, ¿alguna vez has pensado en hacer algo con tus ahorros en lugar de simplemente dejarlos ahí? Poco a poco, había ido introduciendo la idea de la inversión en nuestras conversaciones, guiándome hacia su supuesta estrategia financiera. No era una simple sugerencia inocente. Era un plan cuidadosamente elaborado. ¿Y este coche? Era su forma de entrar. Si yo solicitaba un préstamo, él podría persuadirme lógicamente de que invirtiera el dinero sobrante. Si compraba el 15, podría justificar su conducción bajo el pretexto de ayudarme. ¿Y si registraba el coche a su nombre? Bueno, entonces se habría asegurado un activo tangible para sí mismo. Todo este papel de novio considerado, el asesoramiento financiero. La planificación del futuro no era amor. Era manipulación. Al día siguiente, tomé una decisión. No lo desenmascararía de inmediato. En cambio, daría la vuelta a la situación. Le dejaría creer que todo iba según su plan y, cuando estuviera más seguro, me aseguraría de que se estrellara con fuerza. Lo llamé, añadiendo deliberadamente vacilación a mi voz. Mark, he estado pensando. Puede que tengas razón. Financiar el coche podría ser una mejor opción. El entusiasmo en su voz fue instantáneo. ¿En serio? Janet, ¿finalmente lo ves como yo lo veo? Solté una pequeña risa. Y, bueno, también he estado pensando en lo que dijiste sobre invertir. Tal vez, ¿deberíamos considerarlo? Su tono inmediatamente se suavizó en algo cálido y tranquilizador. Jaja, sabía que eras inteligente. No te preocupes, cariño, me aseguraré de que todo esté perfectamente planeado. Perfecto. Déjalo pensar que está ganando. Durante los siguientes días, reuní pruebas en silencio. Grabé nuestras conversaciones sobre inversiones y dinero. Guardé mensajes de chat donde insinuaba sus dificultades financieras. Incluso consulté a un amigo abogado, preguntándole cómo veía la ley y la manipulación financiera en las relaciones. Todo estaba tomando su lugar. ¿Y Mark? Todavía no era consciente de que el juego había cambiado y que ya no era él quien movía los hilos. Esta noche, todo llegaría a su fin. Mark me había invitado a cenar. Janet dijo con entusiasmo, mientras cortaba su filete, he comprobado las tasas bancarias, el interés del préstamo para el coche sigue siendo bajo. Deberíamos finalizarlo pronto. Mantener ese efectivo en la mano significa que estaremos preparados para oportunidades aún mayores. Hice girar lentamente mi copa de vino, fingiendo considerarlo. ¿Y en qué crees que deberíamos invertir? El mercado inmobiliario tiene algunas oportunidades sólidas en este momento, dijo Mark, dejando el cuchillo y el tenedor, su tono cambiando a algo casi profesional. Si tienes $100,000 en efectivo,
podríamos hacer una inversión a corto plazo de 3 a 6 meses y los rendimientos podrían ser mucho más altos de lo que esperas. Ahí estaba de nuevo. Nosotros. Sonreí, fingiendo dudar. Pero, realmente no entiendo estas cosas. Invertir suena arriesgado. No tienes que preocuparte, me aseguró Mark, con su confianza inquebrantable. Puedo tomar las decisiones. Una vez que empecemos a ganar dinero, nuestro futuro será aún más cómodo. Paso a paso, me estaba llevando más profundamente a su trampa financiera cuidadosamente preparada. Pero lo que él no sabía era que ya había dado vuelta la pizarra. Dejé mis cubiertos y me encontré con su mirada, la sonrisa desapareciendo lentamente de mis labios. Mark, déjame preguntarte algo. Miró hacia arriba. Con un destello de cautela en sus ojos. ¿Qué? Si compro un auto pero lo registro a tu nombre, ¿cómo te sentirías al respecto? Parpadeó, sorprendido por una fracción de segundo antes de mostrar una sonrisa fácil. ¿Cuál es la diferencia? Quiero decir, vamos a vivir juntos eventualmente, ¿verdad? No importa de quién esté el nombre. Lo miré de cerca, mi voz fría. ¿Y qué pasa si financio el auto, saco otros 100,000 en efectivo y los transfiero directamente a tu cuenta? ¿Eso te haría aún más feliz? El aire entre nosotros se volvió helado. Su sonrisa se congeló. Por primera vez. Vi ese breve y parpadeante momento de pánico. Se recuperó rápidamente, soltando una risa forzada. Janet, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo te pedí que me dieras dinero? No lo hiciste, dije, sacando mi teléfono. No directamente. Presioné play. Si financias el auto, podemos usar el dinero restante para inversiones inmobiliarias, acciones. Mantener ese dinero en mano significa que estaremos listos para oportunidades aún mayores. Podemos tomar estas decisiones juntos. Su propia voz llenó la habitación clara, inconfundible, mezclada con esa misma indiferencia practicada que siempre usaba cuando sugería cosas. Su rostro se desvaneció. Janet. ¿Me grabaste? Ladeé la cabeza ligeramente, estudiando su expresión. Por supuesto. De hecho, he grabado muchas de nuestras conversaciones. ¿Sobre inversiones? ¿Sobre préstamos? Sobre tus pequeños planes para nosotros. Su expresión se torció de sorpresa a ira. ¿Qué diablos es esto? ¿No confías en mí? Exhalé lentamente, manteniendo mi voz firme. Sabes, Mark, solía pensar que eras un tipo decente. Hasta que me di cuenta de que lo que más te interesa de mí no soy yo, sino mi dinero. Eso es una mierda, espetó, su compostura se desvaneció. Me incliné hacia atrás, con los brazos cruzados. Me pusiste a prueba a cada paso. Primero. Me preguntó si pagaría la totalidad o pediría un préstamo. Luego, me empujó hacia el BMW X5, el auto de tus sueños, no el mío. Y lentamente, muy sutilmente, introdujo la idea de inversiones compartidas. Eres inteligente, Mark. ¿Pero tu mayor error? Me subestimaste. La cara de Mark cayó por completo. Al ver que no me movía, cambió rápidamente de táctica, volviendo a su personaje de novio cariñoso. Suspiró, tomando mi mano. Janet, me has entendido mal. Solo estaba pensando en nuestro futuro. Nunca tuve la intención de engañarte. Retiré suavemente mi mano. Mi voz tan tranquila como siempre. ¿Es así? Entonces, ¿por qué estabas más entusiasmada con el auto que yo? ¿Por qué insististe tanto para obtener el préstamo? ¿Y por qué nunca preguntaste si realmente estaba interesada en invertir? Janet, no hagas esto. ¿Nuestra relación? ¿Nuestra relación? Solté una breve risa. ¿De verdad crees que queda algo entre nosotros? Los últimos restos de su falsa sonrisa se desmoronaron. Me miró y, en ese momento, su expresión pasó primero de la persuasión a la irritación y, finalmente, a la ira.
Así que así es como me tratas, ¿eh? Su voz se alzó con frustración. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a tirarlo todo a la basura por una charla sobre inversiones? Sé honesto, has estado buscando una excusa para dejarme, ¿no? Oh, entonces lo que estás diciendo es que, si me niego a prestarte dinero, ¿eso me convierte en un desalmado? Deja de actuar. Soltó una risa amarga. Siempre has pensado que eras más inteligente que los demás, ¿no? Me menosprecias porque tu familia tiene dinero. De eso se trata realmente, ¿no? Me puse de pie, mirándolo fijamente a los ojos. Mi voz era extrañamente firme. Como si estuviera hablando del clima. ¿Sabes qué, Mark? Realmente debería haberte dado cuenta antes. Tú. Estás enfadada porque supusiste que seguiría el camino que me habías marcado. Pensaste que me habías descubierto. Pero te equivocaste. Recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Janet, no te atrevas a salir por esa puerta, gritó, su voz cargada de creciente hostilidad. ¿De verdad crees que encontrarás a un hombre mejor que yo? Hice una pausa. Me volví para mirarlo y sonreí. No importa si lo hago o no. Lo que importa es que ya no seguiré perdiendo el tiempo con un hombre que solo me veía como un cajero automático. Luego, sin mirarme dos veces, salí de su apartamento, dejándolo a él y a nuestra supuesta relación atrás para siempre. 3 días después de la ruptura, recibí un mensaje de la madre de Mark. Había asumido que cortar lazos con él significaba cortar lazos con todo, pero claramente, su familia no planeaba dejarme ir tan fácilmente. Lucy Spencer, Janet. Sé que has estado ocupada y me enteré de tu ruptura con Mark. Creo que es una pena que ustedes dos tiren a la basura lo que tenían. ¿Podríamos hablar? Me quedé mirando el mensaje, incapaz de reprimir una sonrisa fría. Lucy nunca se había preocupado realmente por mí. Su actitud siempre había sido educada, pero distante, como si estuviera considerando una transacción comercial en lugar de darme la bienvenida como parte de la familia. Y ahora, de repente, ¿quería hablar? Sus motivos eran clarísimos. Pero no tenía prisa por callarla. En cambio, respondí con indiferencia calculada. Señora Spencer, ¿hay algo específico que le gustaría discutir? Menos de 2 minutos después, sonó mi teléfono. En el momento en que contesté la llamada, una voz entrecortada se escuchó a través de la línea. Janet, es que, ya no sé qué hacer. Vaya. El dramatismo parecía sacado de una telenovela. Tómese su tiempo, señora Spencer, dije, manteniendo mi voz neutral. Es Mark, sollozó. Ha estado en un estado terrible estos últimos días. Ha perdido peso, se ve absolutamente miserable. Su voz vaciló, cargada de emoción. Realmente te ama, Janet. No es una mala persona. Él solo se preocupa demasiado por su orgullo, y es por eso que dijo cosas que hicieron que lo malinterpretaras. Ah, sí. Arqueé una ceja. ¿Es así? ¿Y sabes exactamente lo que me dijo? Hubo un breve silencio del otro lado antes de que ella dejara escapar otro suspiro dramático. Me dijo que sabe que estaba equivocado. Se arrepiente de todo. Ha estado encerrado en su habitación, sin comer, sin beber. Incluso se tomó tiempo libre del trabajo. Janet, cariño, sé que tienes un buen corazón. ¿No puedes darle otra oportunidad? ¿Sin comer? ¿Perdiendo peso? ¿Tomándose licencia del trabajo? Por favor. Conocía a Mark demasiado bien. Si había algo que nunca haría, era sufrir. Incluso con el corazón roto, como mucho estaría furioso o amargado, pero ¿se moriría de hambre por una ruptura? Eso era simplemente ridículo. Su madre estaba exagerando, pero yo no estaba dispuesta a ponerla en evidencia todavía. En cambio, pregunté con frialdad, si se siente tan mal, ¿por qué no me ha llamado él mismo? Él, tiene miedo de que no respondas, dijo rápidamente. No sabe cómo mirarte a la cara. Pero realmente se arrepiente de todo. ¿Es demasiado orgulloso para disculparse primero?
Solté una pequeña risa. Señora Spencer, no rompí con Mark por un malentendido. Nos separamos porque no compartimos los mismos valores. Pero ustedes dos se amaban, argumentó. Janet, los hombres cometen errores a veces, pero si su corazón está en el lugar correcto, merecen perdón. Estuvieron juntos durante 2 años, ¿no crees que es una pena tirar eso a la basura? El amor no es caridad, dije con calma. Si alguien usa el amor como una herramienta para tomar en lugar de dar, entonces no merece ser perdonado. Mark no es así. Insistió. Él solo quería construir un futuro mejor para ti, y dijo cosas equivocadas en el proceso. Ya había tenido suficiente. Era hora de ir al grano. Sé que no me llamaste solo para rogarme que aceptara a Mark de vuelta, dije rotundamente. Silencio. Entonces, finalmente, llegó al verdadero motivo de esta llamada. Janet, yo quería pedirte un favor. Continúa. Dudó, luego bajó la voz como si estuviera a punto de decir algo realmente sensible. Estabas mirando autos, ¿no? Mark mencionó que planeabas financiar uno. Ahí estaba. Finalmente. Una sonrisa burlona tiró de la comisura de mis labios mientras esperaba pacientemente a que continuara. No estoy tratando de interferir en tus decisiones, suspiró, su voz teñida de fingida impotencia. Pero sabes, Mark ha estado pasando apuros económicos. Tiene algunas deudas y, si es posible, ¿podrías ayudarlo? ¿Solo un poco? Ah. Ahí estaba. Su objetivo nunca fue la reconciliación. Era el dinero. Fingiendo preocupación, pregunté, ¿cuánto debe Mark? Alrededor de 100.000, admitió. Su tono vacilante. Es extraño, reflexioné. Mark me dijo que podía permitirse un auto. Soltó una risita incómoda. Los hombres tienen su orgullo. No les gusta admitir cuando están pasando apuros. ¿Y cómo terminó endeudado? Insistí. Hubo una breve pausa antes de que ella dijera con cuidado, hizo una inversión y no funcionó. Ah, sí. Sonaba con la cantidad justa de sorpresa. ¿Qué tipo de inversión? No esperaba que siguiera indagando. Su voz vaciló. Bueno, algo relacionado con bienes raíces, de todos modos. Está muy molesto por eso. Está tratando de recuperarse de la pérdida con todas sus fuerzas. Y ahí estaba. Desde el principio, todo esto había sido una trampa, un camino lento y calculado que conducía directamente a este momento. El momento en el que se esperaba que yo solucionara sus problemas. Dejé de actuar. Mi voz se volvió fría. Señora Spencer, la respeto, por eso seré clara en que no le prestaré dinero a Mark. Y nunca volveré con él. Se quedó en silencio durante medio segundo, luego su voz se disparó. Janet, no estoy tratando de presionarte. ¿Es solo que él realmente está luchando en este momento? Después de 2 años juntos, ¿eres realmente tan despiadada? Las relaciones van en ambos sentidos, dije con calma. Ya he hecho más que suficiente y me niego a que me utilicen. Su tono se volvió brusco, la falsa calidez se desvaneció. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás diciendo que tus sentimientos nunca fueron reales? ¿No lo amabas? Me reí suavemente. El amor es mutuo. No una persona que da mientras la otra solo toma. Hubo una pausa tensa. Entonces, con voz fría, siseó, Janet, eres despiadada. No. Dije con calma. Sin corazón es tratar el amor como una transacción financiera. Y con eso, terminé la llamada. Sin dudarlo, bloqueé el número de Mark. Sus redes sociales. Los contactos de su madre. Les había dado todas las oportunidades para alejarse con dignidad, pero de principio a fin, todo lo que siempre habían querido era dinero. Y yo ya no era el tipo de mujer que podía ser manipulada o utilizada. Por un momento. Pensé que la terrible experiencia finalmente había terminado. Estaba equivocada.
Mark y su madre no estaban listos para dejar ir su cajero automático personal. Justo cuando estaba comenzando a relajarme, apareció un nuevo mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Mark, Janet, sé que todavía estás molesta, pero te juro que he cambiado. Me arrepiento de todo. Por favor, dame una oportunidad más. Solté una risa silenciosa y arrojé mi teléfono sobre la mesa. Entonces, él estaba cambiando de táctica. Ahora estaba jugando al hombre devoto y arrepentido en su último intento por conseguir lo que quería. Su campaña del gran gesto romántico continuó sin descanso durante los siguientes días. Envió mensajes llenos de nostalgia. Janet, sé que metí la pata. He estado pensando en nosotros sin parar. No quiero perderte. ¿Recuerdas nuestro primer viaje juntos? Eras tan feliz en ese entonces. Pedí tu macchiato de caramelo favorito y lo hice traer a tu oficina. No lo rechaces, por favor. Janet, voy a cambiar. Lo juro. Solo ven a verme una vez y déjame disculparme en persona. Los mensajes llegaron uno tras otro, pintándolo como un hombre desconsolado que sufría las consecuencias de un amor perdido. Si no lo hubiera visto ya, tal vez me hubiera resultado convincente. Pero lo sabía mejor. Esto no era amor. Era manipulación con una nueva capa de pintura. Y ya no tenía que jugar a la defensiva. Decidí darle la vuelta al guión. Envié un solo mensaje: ¿de verdad estás dispuesta a cambiar? Ni siquiera 10 segundos después, respondió. Por supuesto. Lo que sea. Janet. Solo dame una oportunidad más. Sonreí. Anzuelo, sedal y plomada. Muy bien. Nos vemos este fin de semana. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Su respuesta fue instantánea. ¿En serio? Janet, no tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Te prometo que no te decepcionaré. Estaba mareado, convencido de que su plan estaba funcionando. Lo que no sabía era que ya había preparado el escenario. El sábado por la tarde, llegué a un café de lujo 10 minutos antes. Seleccioné un asiento junto a la ventana. Coloqué mi teléfono sobre la mesa y discretamente activé mi bolígrafo inteligente para grabar. Esta vez, obtendría la verdad. Grabada. Mark llegó poco después. Se veía más delgado que antes, probablemente un toque intencional para vender el acto de miserable y roto. Su cabello estaba ligeramente despeinado y lucía una sonrisa cansada, pero esperanzada. Janet. Sus ojos brillaron con un anhelo fingido en el momento en que me vio. Hice un gesto hacia el asiento frente a mí. Siéntate. Suspiró dramáticamente mientras se acomodaba. Su expresión herida pero sincera. He estado pensando mucho en nosotros, comenzó, su voz cargada de un arrepentimiento cuidadosamente elaborado. Todo esto fue culpa mía. Dejé que mi ego se interpusiera. Solo quería construir un futuro mejor para nosotros, y tomé las decisiones equivocadas. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Adelante, cuenta tu historia. Sé que hice cosas que te molestaron. Pero Janet, nunca quise usarte. Solo quería estabilidad para nosotros. Oh. Arqueé una ceja. Entonces, ¿por qué me presionaste para que sacara un préstamo para un auto? Soltó una risa tímida. Eso. Bueno, solo pensé que la financiación ayudaría a mantener las cosas más flexibles, ¿sabes? Pero ahora entiendo que estaba equivocado. Realmente lo estaba. Dejé mi taza de café, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Y qué hay de tus planes de inversión? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, lo suficiente para que la captara. Luego, rápidamente cambió a su acto inocente. Oh, ¿eso? Soltó una breve risa. Eso fue solo una idea, Janet. Nunca planeé usar tu dinero, dejé escapar un pequeño suspiro y, en voz baja, dije. Honestamente, tampoco creo que nuestra relación debiera haber terminado tan rápido.
En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sus ojos se iluminaron y toda su postura se movió hacia adelante con entusiasmo. ¿Tú también lo crees? Janet, estamos destinados el uno para el otro. Asentí lentamente, dudando deliberadamente, dejando que mis palabras cayeran en el lugar correcto. He estado pensando. Si pudiera encontrar la oportunidad de inversión adecuada, tal vez, realmente haría que nuestro futuro fuera más estable. Por un breve momento, sus ojos brillaron con emoción. Un destello revelador de codicia apenas oculto detrás de su habitual acto de novio preocupado. ¿En serio? Luchó por contener su entusiasmo, obligando a su tono a permanecer tranquilo. ¿Y en qué tipo de inversión estás pensando? Le di una pequeña sonrisa cómplice. Oh, no entiendo nada de inversiones. Dejé escapar una risa ligera. Por eso estaba pensando. Quizás alguien que sí lo entienda podría manejarlo por mí. Lo observé con atención. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, vi ese brillo hambriento en sus ojos. Estaba tratando de actuar con calma. Pero la anticipación era innegable. Janet, ¿realmente confías en mí?, preguntó, con la voz cargada de falsa humildad. Quiero decir, si realmente quisieras que lo hiciera, por supuesto, te ayudaría a administrar tus inversiones. Pero solo si te sientes cómoda con eso. Nunca te presionaría. Oh, Mark. Tu actuación es digna de un Oscar. Pero cada palabra que acaba de decir ahora estaba grabada. Charlamos un poco más, él continuó con su acto, yo lo atraía más. Entonces, llegó el momento de soltar la bomba. Ah, por cierto, Mark, dije casualmente, revolviendo mi café. De hecho, tengo un amigo en finanzas. Me dijo que hay empresas de inversión que ofrecen específicamente préstamos de capital a corto plazo para personas que luchan con la deuda. La sonrisa de Mark se congeló. Ah. Su voz era un poco demasiado forzada, demasiado cautelosa. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi tono casi juguetón. Entonces, dime, ¿cuánto debes? Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café. Tú. ¿Quién te dijo eso? Tu madre, dije con una suave sonrisa. Su rostro se puso pálido. La comisura de su boca se crispó, su habitual fachada suave se quebró. Janet. No lo entiendes. ¿Mis finanzas están bien? Mark. Mi voz se volvió fría, cortando sus excusas. Deja de fingir. ¿Cuánto? Se sentó allí, rígido como una estatua, su rostro oscilaba entre la conmoción, el pánico y la ira. Pasaron unos segundos tensos. Entonces, finalmente, 100.000. Su voz era apenas un susurro. Incliné la cabeza. Y no puedes devolverlo, ¿verdad? Su mandíbula se apretó. Sus puños se apretaron contra la mesa. Presioné más. Entonces, todo esto de salir conmigo, planificar un futuro, presionarme para pedir un préstamo. Convencerme de invertir era solo para cubrir esa deuda. Sus ojos ardían en los míos, pero esta vez, no había calidez falsa. Solo pura frustración y resentimiento. Entonces, espetó. ¿Crees que eres tan inteligente?, siseó con los dientes apretados. Vienes de dinero y nunca entenderías cómo es. Lo miré fijamente, imperturbable. Entonces, ¿todo tu plan era sacarme dinero en nombre del amor inversa? Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Su pretensión se hizo añicos por completo. Bueno, dijo con desdén y su voz estaba cargada de amargura. Siempre pensaste que eras inteligente. ¿Cómo te tomó tanto tiempo darte cuenta? Dejé escapar un suspiro lento y, sin romper el contacto visual, saqué mi teléfono. Toqué la pantalla y presioné play. La voz de Mark se derramó en el aire entre nosotros. Si financias el auto, podemos usar el dinero extra para inversiones, será más flexible para nosotros a largo plazo, puedo ayudarte a administrar tus inversiones. Su rostro se puso pálido. El pánico brilló en sus ojos. Janet. Su voz vaciló.
Sonreí. Gracias, Mark. Esta conversación ha sido muy útil. Sus manos se agarraron a la mesa, su mandíbula se tensó, su respiración se agitó. Él lo sabía. Estaba jodido. A continuación continué, deslizando mi teléfono en mi bolso. Viene la acción legal. El rostro de Mark se oscureció al instante, la rabia parpadeando detrás de sus grandes ojos. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que el cazador se había convertido en la presa. La atmósfera en el café cambió. El rostro de Mark estaba pálido. Sus dedos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, como un hombre al borde de perder completamente el control. Janet, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Su voz era aguda, al borde de la hostilidad. ¿Por qué diablos me grabaste? Sonreí, tranquila y despreocupada, y volví a deslizar mi teléfono en mi bolso. Tomándome mi tiempo, levanté mi taza de café y tomé un sorbo lento antes de responder. Oh, ya sabes, dije casualmente. Solo un pequeño seguro. Ah, y en caso de que estés pensando en hacer algún truco. Ya hice una copia de seguridad de las grabaciones. Si intentas algo, las enviaré directamente a la policía. Sus pupilas se dilataron por una fracción de segundo. ¿La policía? Su voz vaciló, luego se llenó de incredulidad. Janet, ¿estás loca? Solo estaba tratando de arreglar las cosas contigo, ¿y quieres involucrar a la ley? Solté una risa fría. ¿Arreglar las cosas? No insultes mi inteligencia. Nunca me quisiste. Querías mi dinero. Apretó los dientes, su mandíbula se tensó mientras la rabia parpadeaba en su rostro. Luego, de repente, su expresión se torció en algo más oscuro. Una sonrisa inquietante y burlona. Bueno. ¿Entonces crees que has ganado? Bajó la voz, su tono se volvió venenoso. ¿De verdad crees que puedes asustarme? Dejé mi taza y lo miré de frente. Por supuesto que no, dije suavemente. Después de todo, no tienes nada que perder. Excepto que ya sabes que tus finanzas ya se están desmoronando, tu calificación crediticia en rápido declive y lo que queda de tu supuesta carrera. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Me investigaste? Me encogí de hombros. Puede que haya investigado un poco. Antes incluso de haber aceptado encontrarme con Mark, ya había investigado profundamente su situación financiera. ¿Y qué encontré? Era más fea de lo que esperaba. Sus deudas no eran solo de 100,000. Su madre había subestimado convenientemente su desastre financiero. Su deuda de tarjeta de crédito solo se acercaba a los 300,000, con pagos atrasados que ya lo habían señalado como un prestatario de alto riesgo. Debía dinero a 2 prestamistas privados, por un total de casi 18,000. Gracias a una apuesta inmobiliaria fallida que se había salido de control con intereses compuestos. En el papel, fingía ser un profesional exitoso, pero en realidad, estaba al borde de la ruina financiera. No era la primera mujer a la que había intentado manipular. Mientras buscaba en las redes sociales publicaciones de una de sus exnovias, encontré patrones inquietantes. En su relación anterior, le había propuesto oportunidades de inversión similares a su ex. Cuando se separaron, ella se encontró siendo acosada por cobradores de deudas porque había firmado conjuntamente una tarjeta de crédito para él, que él había agotado y abandonado. Nunca había estado buscando el amor, había estado buscando apalancamiento financiero. Al leerlo todo, sentí un escalofrío inquietante. No era solo un manipulador. Era un estafador en serie. Mark. Exhalé, inclinando ligeramente la cabeza mientras estudiaba su expresión. Dime, ¿crees que todas las mujeres son idiotas? Un solo músculo se contrajo en su mandíbula. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de murmurar con los dientes apretados, no puedes arruinarme. Solté una risa suave y divertida. Ya lo había hecho. Saqué mi teléfono de nuevo, desplazándome hasta un borrador de correo electrónico. Oh, por cierto,
¿Recuerdas esa barra inversa, reinversión inmobiliaria de alta gama barra inversa, de la que alardeaste? Su rostro se crispó. Me comuniqué con algunos inversores reales, continué a la ligera. Y me dijeron que no tienes el capital para entrar en ningún proyecto legítimo. De hecho, ni siquiera calificas para un pago inicial. Su rostro se desvaneció por completo. ¿Qué diablos hiciste? Su voz era apenas más que un susurro. Oh, nada mucho. Sonreí dulcemente. Pero si piensas en intentar acosarme de nuevo, digamos, difundir rumores falsos sobre mí, les haré saber a tus acreedores exactamente lo que has estado haciendo. Su respiración se volvió superficial. Sus puños se apretaron. Parecía un hombre atrapado en un edificio en llamas sin salidas. No te atreverías, dijo, con voz baja y temblorosa. Sonreí de nuevo, levantándome y tirando algo de dinero sobre la mesa. Pruébame. Su rostro palideció fantasmalmente en un instante. Porque sabía exactamente a qué tipo de usureros había pedido prestado. Si descubrían que tenía una fuente potencial de dinero, su vida se volvería mucho peor de lo que ya era. Me miró fijamente, sus ojos eran una mezcla de rabia, desesperación y, solo por un fugaz segundo, súplica. Janet. ¿Nos amamos una vez? Su voz era ronca. Como si estuviera agarrando la última gota. Cállate. Mi voz era helada cuando lo interrumpí. Nunca hubo un nosotros. Su mandíbula se apretó tan fuerte que pude ver sus músculos contraerse. Su respiración salió áspera y desigual. Luego, sin decir otra palabra, se levantó abruptamente, tiró de su silla hacia atrás y pateó la pata de la mesa con toda su fuerza antes de salir furioso del café. Lo vi irse. Su figura retrocediendo en una neblina de frustración y humillación. Pero no sentí nada. Ningún arrepentimiento. Ninguna simpatía. Ninguna duda. Porque este hombre nunca cambiaría. Siempre culparía a los demás en lugar de asumir sus propios fracasos. Ese mismo día, me puse en contacto con mi abogado. Presenté un informe oficial de acoso y difamación, recopilando cada texto, cada mensaje de voz y las grabaciones de audio completas que había recopilado. También le pedí a mi abogado que redactara una carta de cese y desistimiento. Una vez enviada esta carta, significaba que si Mark alguna vez intentaba contactarme nuevamente o difundir incluso un solo rumor, podía demandarlo de inmediato. Después de revisar mi caso, mi abogado sonrió y dijo, manejó esto brillantemente. Tomó el control antes de que él pudiera hacerlo. No se preocupe, la ley está de su lado. Al escuchar eso, finalmente dejé escapar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Se acabó. Había cerrado por completo esta relación manipuladora y depredadora financiera. Esa noche, cuando llegué a casa, saqué mi teléfono e hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, borré todo rastro de Mark de mi vida. Borré todo nuestro historial de chat. Bloqueé su número y todas las cuentas de redes sociales vinculadas a él. Borré todas las fotos de él de mi teléfono. Y mientras estaba allí sentada, mirando la pantalla en blanco, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Adiós, Mark. Tu manipulación fracasó. Tu juego terminó. No volví a ver a Mark después de eso. Pero meses después, escuché la noticia de que varias mujeres lo habían desenmascarado. Las víctimas se presentaron. Se inició una investigación a gran escala. Y al final, Mark fue declarado culpable de fraude y